Bien amigos, pues resulta que ahora con el boom de la actualización de OBS 28, que ya estamos en la 28.03, muchos me han preguntado si hay una configuración estándar o alguna configuración base para nuestro OBS. En este video no les voy a decir cuál es la configuración correcta para ustedes, porque realmente eso es de muchas variables en el entorno donde ustedes se encuentran. Pero sí les voy a decir de qué manera podemos configurar nuestro OBS de forma sencilla o ajustar nuestro OBS en forma avanzada dentro de los ajustes de OBS. Esta configuración que les voy a decir es según la experiencia que he tenido durante el tiempo de streaming en el canal de Daniel Monsalve o en el canal también de la iglesia. Así que si quieres aprender de qué manera podríamos configurar nuestro OBS, cuál sería la mejor configuración, esa configuración ideal para transmitir en Facebook y en YouTube, quédate a ver este video tutorial. Va a estar buenísimo, un poco largo o un poco corto, no lo sé. Pero bueno, vamos entonces después del patrocinador. Hey, tú eres youtuber, influencer o gamer, te cuento que existe una excelente herramienta para mejorar tus directos. En On3D, una de las tiendas virtuales online más grandes del mundo, seguro vas a transformar tu stream a un nivel muy profesional. En esta plataforma puedes encontrar una gran cantidad de overlays, emoticones, alertas, paneles, escenas animadas, widgets de calidad y todo totalmente personalizado a tu necesidad y gusto. Cualquier diseño es muy fácil de instalar en tu OBS. Hey Dani, ¿de verdad esto es en serio lo que me estás diciendo? ¿Puedo tener todas estas opciones para mis directos? Pero, ¿y el precio no es costoso? Amigo, en On3D los precios realmente son súper económicos. Además podrás usar el cupón DanielMonsalve90 o el enlace que está en la descripción para recibir el 50% de descuento en tu compra dentro de la plataforma. ¿No es genial? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D. Links en la descripción. Y antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien, muchos me han preguntado, Daniel, ahora que se ha actualizado el OBS, ¿cuál sería esa configuración que yo necesito para que mi streaming fluya? Porque yo hago multi-RTMP, multi-streaming, o porque yo hago en este caso también una transmisión hacia YouTube. Pues aquí no te voy a decir, esta es la configuración para ti ideal. Te voy a decir cuál es la configuración que normalmente las plataformas YouTube y Facebook recomiendan tener en nuestro OBS y que de esta manera podríamos usar una buena configuración en nuestro OBS para transmitir sin problemas. Entonces, nos vamos a centrar en ese bitrate que nos pide YouTube, que nos pide Facebook para realizar una buena configuración. Vamos a ir entonces aquí, tenemos nuestro OBS. Inicialmente vamos a ver esa parte de configuración y ajustes, aquí en la parte de los controles, esa configuración de ajustes sencillo. Y realmente todo esto es OBS completamente nuevo, ¿no? Aquí nosotros ya podemos ver en este caso que tiene el tema Yami, como ustedes ya de pronto muchos lo han conocido, qué es lo que trae nuevo, y si no sabes qué es lo que trae nuevo, pues te lo voy a dejar por acá para que tú puedas ver en este caso todo el tema de las 6 cosas que de pronto me agradaron a mí en frente a esta actualización. Pues bien amigos, aquí en esta opción de salida, normalmente esto viene aquí en modo de salida sencillo. ¿Listo? Modo de salida sencillo. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Vamos a poder contar con tan solo lo que es emisión y grabación. Pare de contar. Desde aquí posiblemente tú podrías hacer un ajuste base para tu transmisión. ¿Cuál podría ser en este caso? Aquí, si ustedes van a realizar un streaming hacia YouTube, les voy a dejar este link aquí en la parte de abajo, aquí en la descripción, para que ustedes puedan ver cuál es la configuración, tasa de bits y resolución de codificador en vivo para YouTube en este caso. Y aquí ustedes escogen según el medio. Miren que es muy importante porque en medio de esta carrera de streaming me he dado cuenta que muchos quieren transmitir a 1080, pero su cámara no da a 1080 o su internet no da a 1080, ¿sí? Todo tiene que ver muchísimo con los recursos físicos que nosotros tenemos, tanto sea la cámara, porque otros dicen no, quiero transmitir a 1080, 60 cuadros por segundo y quiero utilizar en este caso 6000K de red, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que en este caso todas esas variables
uno va y mira de fondo y no tienen la cámara, no tienen la cámara que les da 60 fotogramas, no tienen la red que les ayuda en este caso a subir su video hacia los servidores de YouTube. Entonces todo eso también tiene que ver muchísimo. Por ende, aquí usted va a escoger lo que usted en este caso tiene a su necesidad, a su ajuste. Por ejemplo, si me voy aquí a 1080, en este caso, yo tengo la opción de resolución 1920 por 1080 y tengo una opción de 3000 a 6000 kbps. ¿Qué significa estos 3000 y 6000 kbps? Esta parte de acá, realmente pasándola a megas, hace lo que es 3 megas, ¿sí? 3 megas. O hace lo que es 6 megas. Esta parte de acá es la subida de internet, amigos. Esto es lo que nos da a nosotros el ISP, en este caso el operador de telecomunicaciones de internet, y es lo que nos debe importar hacia arriba. Muchos de ustedes posiblemente dicen, ¿y cuál sería el ideal? Amigo, yo te sugiero, yo Daniel Monsalve, dentro de lo que he podido tener en medio de streaming, yo te sugiero de 10 megas hacia arriba, tráfico de subida y dedicado para, en este caso, el streaming. No que de pronto esa red la tenga configurada al wifi del celular, o todos los de alabanza y todos los de visuales y todos los del templo y demás, porque el tráfico ya no van a ser los 10 megas, ¿verdad? Si estás en una casa que esté conectado el televisor, que esté conectado el computador, el otro computador, el Xbox y demás, no, dedicados, hablo dedicados, 10 megas dedicadas en este caso para el streaming. Así que en este caso, teniendo en cuenta la configuración que nos pide YouTube, que es en este caso 3 megas y 6 megas, vamos a ir también aquí a la parte de abajo y vamos a poder observar que aquí nos dice a nosotros que podríamos enviar una configuración de hasta 60 fotogramas por segundo. Lo ideal en este caso para muchas configuraciones que he visto sería 30 fotogramas por segundo, porque también hay veces que las cámaras no permiten subir los 60 fotogramas. Es muy importante tener eso en cuenta. El codificador de velocidad en este caso será CBR, Constant Bit Rate, y aquí la parte de la tasa de muestreo será de audio como tal es 44.1 kHz o 44.100 Hz, ¿bien? A una tasa de bits de audio de 128. Entonces, teniendo esto aquí claro, amigos, vamos a entonces a ir a configurarlo aquí en nuestro OBS en la parte sencilla. Dice bitrate de video. Bueno, ya sabemos que entonces podríamos iniciar con base de 3000 kbps, que esto viene siendo unas 3 megas de subida. ¿Listo? ¿Qué es bitrate de audio? ¿Cuál es? Ah, bueno, pues acabamos de ver que el bitrate de audio es de 128 como sugiere YouTube. ¿Listo? Y aquí el codificador, que es muy importante. Este codificador realmente también depende de qué tarjeta gráfica tengan ustedes. Tengo alguna tarjeta gráfica como es en este caso la H264, tengo en este caso una partecita dedicada como es la QuickSign, o tengo en este caso ya una tarjeta gráfica Nvidia, ¿cierto? En este caso una tarjeta NVENC H264 dedicada para este tema de codificación, ¿no? Entonces yo voy a escoger en este caso mi tarjeta gráfica porque yo tengo una tarjeta gráfica 1650. ¿Listo? Una GTX 1650 y mi preajuste en este caso pues yo lo tengo que configurar a mi necesidad. En mi necesidad es calidad, pero aquí es muy importante porque debemos tener en cuenta lo siguiente. Esto es lo que conocemos en otros codificadores como el perfil de uso de CPU. Realmente es el esfuerzo que va a dedicar a cada proceso como tal. Entonces, lo ideal aquí, ojo a esto porque aquí si tú escoges máxima calidad, pues obviamente cada una de estas modificaciones va a tener, en este caso, pues un cambio en el CPU de tu OBS, no en tu CPU como tal de equipo, sino en tu CPU como tal de tu OBS. Entonces, cada modificación va a afectar esto. Por eso, lo ideal es arrancar con un rendimiento. Hacia abajo, en este caso, pues obviamente ya el streaming o la transmisión va a ser de menor calidad y hacia arriba lo que es rendimiento, calidad, máxima calidad, pues va a tener una mejor calidad, va a consumir más en la CPU, va a consumir más en el rendimiento, en la codificación, en memoria, en procesamiento y muchas cosas más. ¿Listo? Así que lo ideal es que arranquemos en rendimiento y vamos subiendo. Miren que yo me he dado cuenta que en calidad a mí me va bien. ¿Listo? A mí me va bien.
Aquí ya se acaba toda la parte de emisión. Bien amigos, pasamos aquí ya a la grabación, donde vamos a poder escoger en dónde queremos guardar esa información. La calidad de grabación la voy a dejar igual al de la emisión porque tengo esa misma configuración. ¿Listo? Lo voy a dejar en este caso en MP4. La diferencia de MKV es que si tu computadora en algún momento se apaga, pues va a grabar y va a guardar hasta donde quedó. ¿Sí? En MP4 no, si algo sucede, si tu OBS se crashea, si tu computador se apaga, si algo sucede, ese video o lo que estás haciendo se va a perder en este caso. ¿Listo? De esta manera, aquí pues obviamente nos va a decir tenga en cuenta que usted está tomando una grabación en MP4, que si será, irrecuperable, que si se daña y qué tal, y que esto va a perder toda la información. ¿Listo? Esta es la configuración que en este caso podemos utilizar para lo que es un modo de configuración de salida sencillo. ¿Listo? Pero ahora vamos a entrar a esa parte donde estamos viendo la configuración avanzada. Es donde más opciones nosotros tenemos de configurar nuestro OBS al completo para poder tener una mejor calidad de streaming, para poder tener una mejor calidad de video, para poder tener una mejor calidad en todo lo que nosotros hacemos en nuestros directos. Así que como activamos ese modo avanzado, vamos a ir aquí a salida y vamos a escoger aquí donde dice avanzado. Así de fácil amigos. Ahí es donde nosotros podemos hacer esa configuración. Cuando nosotros ponemos avanzado, inmediatamente se nos activan diferentes botones de opciones y nos da aún más, digamos, opciones de configuración. Aquí tenemos el codificador. Primero que todo, ustedes escogen la que ustedes tengan. Ojalá sea una tarjeta gráfica para que ustedes puedan usar un mejor rendimiento en este caso. Porque este codificador, en este caso, por ser dedicado, ofrece una mejor calidad, ¿sí? Frente al tema de codificación, frente al tema de trabajos, o sea, tiene tareas independientes de codificación de video. Así que por eso es que es mejor tener una tarjeta gráfica, ¿bien? Ahora, esos ajustes de codificación veíamos nosotros en YouTube que se sugiere que sea CBR, pero vamos a mirar aquí por ejemplo en Facebook. Este link también se los voy a dejar por acá abajo, y aquí también dice que en este caso si tú quieres tener una configuración para 1080p a 30 fotogramas, lo ideal, miren que también habla de 3000 y 6000, es muy ajustable a lo que dice también aquí en nuestro YouTube, ¿no? Quiere decir, si vemos esta opción ahí, que lo que se sugiere es que sea 3000 kbps como base. ¿Listo? Si tienes más, pues subes más. Pero estas dos opciones, 3000 kbps, nos va a ayudar para transmitir a Facebook o a YouTube cuando tú estás haciendo un multi-stream, ¿verdad? En este caso, cuando tú haces multi-stream, este toma el tráfico total para hacer el streaming a los diferentes servidores. Por eso es que se sugiere tener 10 megas. Porque cuando empiezas a subir el tráfico, estás apuntando ese tráfico de subida de red, de lo que tú tengas. Mira, ahí va temas de video, va temas de navegadores, va temas de filtros, va temas de música, va temas de micrófono, va muchas cosas en esa mezcla que estás haciendo en tu trabajo, en tu proyecto, y esto también depende de qué cantidad se vaya a subir hacia internet. Por ende, por eso es bueno que tengas 10 megas. No quiere decir que es que van a coger 3 megas de Facebook y 3 megas de YouTube y entonces van a ser 6 megas. No, el tráfico va a subir como tal hacia la red de internet y allá en este caso va a llegar hacia el servidor a través de esa clave de RTMP de streaming de YouTube y de Facebook, y a ese servidor que como tal cada una de esas plataformas nos brinda, ¿no? Así que bien, en este caso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escoger 3000 o 6000. Bien, entonces aquí en la parte de abajo vamos a poder ver que dice habilitar el streaming en HD. Aquí ¿qué nos va a mostrar? Nos va a decir selecciona en este caso el CBR, que es Constant Bitrate, ¿cierto? Selecciona en este caso los B-frames, selecciona en este caso que va a ser a 1080. Es como esa configuración muy similar, o sea, pareciera como si eso es un espejo hacia YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a configurarlo en CBR. Aquí nos sirve a los dos, para Facebook y para YouTube. Vamos a dejarlo en 3000 kbps. Mira, si esto no quiere decir que no te puedas bajar de acá. Si en algún momento tienes algún problema con respecto a que no está subiendo bien el video, que está como que renderizado así, como que pierde paquetes de video, pues te puedes bajar a 2500, a 2000 y empiezas a hacer configuraciones en los preajustes, en los presets, para que en ese caso no tengas esa pérdida. Bien.
Entonces aquí vas a dejarlo en 3000, ¿listo? El intervalo fotogramas clave como tal. Este es lo que conocemos nosotros como los keyframes. Es un intervalo en segundos que va a mostrar un fotograma completo de tu composición, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar en 2. Bien, el preajuste, en este caso que son los presets, ya lo veíamos anteriormente en el sencillo, lo vamos a dejar inicialmente en rendimiento y si puedes le das más en calidad, ¿listo? Aquí como tal vamos a ir al tema del perno. Este como tal es el criterio que OBS tiene a la hora de seleccionar todos esos macrobloques. En este caso digamos que es como el tipo de compresión, ¿bien? Y todo esto como tal pues va y viene a consumir más CPU. Así que si yo aquí le digo height, pues en este caso le voy a decir a OBS que tome como criterio lo más alto. Por eso muchos recomendamos que lo dejemos en main. Bien, si tu computadora te da, pues claro que sí, lo puedes dejar en height. Pero ojo a eso porque es muy importante, ¿no? Aquí como tal vamos a dejar el look and head, vamos a dejarlo deshabilitado. Precisamente acá dice que si se deshabilita, el codificador siempre usará el número de B-frames especificados en el ajuste de B-frames, en este caso máximos. Esos B-frames máximos, amigos, no los, o sea, no digo yo pongan 2 porque así lo dice Daniel Monsalve, lo dice OBS en este caso. Se aconseja que los B-frames máximos sea 2. Por ende, por eso vamos a dejarlo aquí en 2. ¿Listo? Bien, amigos, es importante que tengamos seleccionado en este caso el Psycho Visual Tuning. ¿Por qué? Porque este lo que hace es que intenta o trata de optimizar el uso del bitrate. Precisamente aquí nos da como una nota que si nosotros lo activamos como tal, este optimiza el uso de bitrate para aumentar la calidad. Este de aumentar la calidad es para que digamos que a la hora de optimizar todo lo posible que sea en OBS, entra como tal cuando nosotros hacemos un cambio de escenas. Y ese cambio de escenas tiene de pronto algunos filtros, algunos efectos, algunas máscaras mezclas, tiene muchas cosas, ¿no? Muchos complementos. Entonces, Psycho Visual Tuning lo que hace es que optimiza esas escenas de mucho consumo. Por eso es muy importante tenerlo activado, porque este lo que hace es que aprovecha al máximo el bitrate cuando nosotros estamos muy justos como tal. Entonces es importante que lo dejes ahí seleccionado, ¿bien? Y así este va a la par. Cuando veíamos en las dos plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, decíamos que era a 1920 por 1080, ¿no? 1920 por 1080, ¿cierto? Acá en 1080 en Facebook y aquí en 1080 en YouTube. Así que hay que configurarlo. ¿En dónde? En la parte de video. Aquí es donde nosotros cogemos la resolución de salida, que lo ideal es que sea 1920 por 1080, ¿cierto? Aquí entonces tú escribes 1920 por 1080, ¿bien? A una relación 16:9. Y lo ideal, amigos, o sea, esto creo que no se lo han dicho a nadie, pero lo ideal es que cuando tengas una resolución de salida a escala, que es lo que va a salir, así mismo sea la relación de base-lienzo, o sea, esto debe ser un espejo. Muchos dicen, venga, pero es que tengo problemas en la codificación, no me dice que tengo problemas como tal en disco, en memoria, me bota errores, ¿qué pasará? Cuando uno va y mira, tienen la resolución lienzo de base en 1280 por 720, pero la de salida la tienen a 1920 por 1080. No, amigos, lo ideal, y no lo digo yo como tal solamente, lo dice también OBS. Entonces, lo ideal es que sea como un espejo, amigos. Por ende, si yo estoy aquí en 1280 en la relación base, pues me va a dejar filtrar una escala, en este caso que sería 16 muestras, ¿sí? Pero como lo ideal es que esto sea un espejo a 1920 por 1080, inmediatamente el filtro de escala dice aquí, clarito, las resoluciones coinciden, no se requiere reducción de escala. Si lo ven, o sea, en este caso es importante que sea un espejo. Y los valores, pues aquí nos está diciendo en las plataformas que sea 30 fotogramas, 60 fotogramas, según lo que también de tu cámara. Entonces lo ideal es que tengamos 30 fotogramas por segundo. ¿Listo? Bien, amigos, entonces vamos a pasar aquí a la parte de grabación. Y aquí en grabación vamos a dejar el tipo en estándar. Aquí es muy fácil, nos va a dar como lo que teníamos en modo sencillo, la ruta donde queremos guardarlo, ¿listo? Aquí en este caso vamos a escoger MP4, sabemos que si llega a pasar algo pierdes todo, pero es lo ideal porque en este caso ya te lo deja el formato que muchos usan, plataformas de
de edición, como lo que es Premiere, como lo que es Filmora, como lo que es en este caso Sony Vegas y muchas otras más, pues escogen MP4, ¿no? O leen MP4. Bien, amigos, entonces vamos a dejarlo de esta manera. La pista de audio es muy importante porque si nosotros en este caso queremos que sobre la pista 1 vaya solo mi voz, sobre la pista 2 vaya música, sobre la pista 3 vaya otro audio, pues de esta manera lo vamos a tener aquí. Son como en la consola, cuando nosotros tenemos esos canales ocupados y le subimos a los fader arriba, abajo, y tin, quiero este volumen más arriba y este más abajo, es esta parte de acá. Si ustedes quieren al momento de la grabación tener eso independiente, lo configuran aquí en esta parte. Codificador, pues Nvidia NVENC H264, que es lo ideal, ¿listo? Aquí la salida la dejamos en 1920 por 1080. Aquí como tal, en este caso ya tiene OBS la opción de dividir el archivo automáticamente. Lo puede dividir por tiempo, lo puede dividir por tamaño o lo puede solo dividir manualmente si usted quiere configurarlo, ¿no? Así que en este caso, yo cuando hago una grabación como la que estoy haciendo ahorita, aproximadamente 20 minutos, entonces lo que yo hago es que lo dejo así porque no necesito que me divida por tiempo ni por tamaño, porque entonces me van a salir bastantes paqueticos y pues a mí va a ser tedioso, ¿no? Pero si ustedes de pronto lo utilizan, pues lo pueden configurar de esa manera. El CBR aquí ya está configurado, miren que acá ya tengo los ajustes de codificación de CBR, lo dejo aquí en 3000, ojo porque aquí ya no me interesa tanto la salida, porque no voy a hacer un streaming como me aconseja YouTube y Facebook. Entonces normalmente yo dejo 2500 a 3000. Utilizo la misma configuración del intervalo en 2, lo dejo en calidad, lo dejo en perfil height, dejo seleccionado el Psycho Visual Tuning, dejo seleccionado mi GPU en 0 y mis B-frames los sigo manejando en 2. Muy similar, muy espejo a lo que era la emisión. Y la parte de audio, pues sí lo dejo siempre desde la pista 1 hasta las pistas que yo necesite, pues en lo que me dice en este caso, tanto YouTube, que me dice que lo deje en 128, tanto como lo que me dice Facebook en este caso como 128. ¿Listo, amigos? Teniendo esta configuración así, ya es lo que yo puedo utilizar para transmitir a Facebook y a YouTube. Es como lo base, es como lo que necesito para empezar a transmitir. ¿Listo? De esa manera ya pueden ustedes utilizar de ahí para arriba modificaciones. Puedo dejarlo así como lo deja Daniel Monsalve y de ahí para abajo, entonces no, esto me está trayendo problemas, sigo lento, entonces empiezo a hacer ajustes, ya no voy a utilizar en este caso, en mi emisión en este caso, un preajuste de calidad, sino que voy a bajarlo a rendimiento. No tengo tarjeta gráfica, entonces ¿qué hago? Y demás, pues bien, vamos a ir haciendo en este caso pregunten ahí aquí abajo en la cajita de comentarios, tengo esto, no tengo tarjeta gráfica, tengo este otro, y vamos a empezar a responder para que podamos hacer un ajuste de nuestro nuevo OBS sin tener ningún problema en nuestra configuración. ¿Listo, amigos? Espero que de verdad hayan podido aprender, que pues de pronto hayan podido acordarse de algunas cosas y que según, amigos, como lo que pudieron ver en este video, podamos seguir generando contenido para traer las respuestas a sus dudas. Y este video ha sido creado precisamente porque muchos me han preguntado cómo configuro el nuevo OBS, porque me trae este problema, porque ahora cuando transmito me sale así. Pues aquí hay algún ajuste base que no es el que usted de pronto puede necesitar, pero que es el que de pronto le puede dar guía y luz en su configuración. ¿Listo? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, y si fue así te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo y actives la campanita de notificaciones. Compartas a todos tus amigos sobre este video tutorial y sobre el nuevo OBS 2803. No siendo más, chicos, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.